El día de hoy, martes 25 de agosto, como todos los martes, se va a informar sobre el tema de salud, en particular lo que se está haciendo para enfrentar la pandemia. Va a informar el doctor Alcocer y el doctor Hugo López Gatell. También se va a presentar el proyecto de recuperación del lago de Texcoco. Está aquí la doctora Blanca Jiménez, directora de Conagua, y el maestro Iñaki Echeverría, que es director general del Parque Ecológico del ex lago de Texcoco. Ellos van a presentar este proyecto. Entonces vamos a comenzar con el doctor Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, los saludo con gusto. Quisiera nada más poner un marco de referencia, que hoy en México, como ustedes saben, la mortalidad debida a las enfermedades crónicas ocupa el primer lugar en Latinoamérica. Pero, sin embargo, para el seguimiento de esto y otros problemas de salud que ustedes conocen desde hace ya casi 2 años, me pregunto, ¿cuáles son los aprendizajes durante la pandemia en cuestión de salud? Conocen ustedes varios que se han estado obteniendo, comentando en diferentes ámbitos, pero hoy agrego 2 a los ya conocidos. El primero, la pandemia nos abrió la ventana para poder conocer el sistema de salud de nuestro país, sin lugar a dudas. El segundo, afortunadamente la población fue receptora de esto, no solo de la incertidumbre, sino de los beneficios que trae, lo afirmo, la pandemia, que es que pudimos y estamos aprendiendo a manejar nuestros propios riesgos ante el virus. Conocemos a la par en todo el mundo de qué es el virus, cómo ataca, a quién ataca, por qué lo ataca, cómo contrarrestarlo, la vacuna, los medicamentos, etcétera. Pero puntualmente vamos fabricando nuestros propios riesgos y cómo entenderlos, cómo cuidarlos y cómo hacia el futuro prevenir lo que pudiera venir todavía con esta pandemia y otras que la humanidad puede estar esperando. Por eso, en el Pulso de la Salud, hoy empezaremos en 2 fases, un tema muy sensible: conocer el personal de salud con que cuenta nuestro país. En la carrera médica personal fui testigo del déficit de médicos, del déficit de enfermeras, de la falta de especialistas, así como de camas para hospitalizar a los pacientes, no COVID, estoy hablando de antes de esto como parte de mi historia. El contraste con las recomendaciones que fija la Organización Mundial de la Salud es contundente, no es discutible. Cuando tuvimos el honor de acompañar al señor presidente Andrés Manuel López Obrador en la visita a los 80 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, ratificamos esta realidad. Y reitero, sin duda alguna, la pandemia del COVID-19 transparentó más aún esta triste situación. Bien, ¿cómo enfrentamos estos y otros retos? Hoy iniciamos, además del informe técnico de la pandemia que presenta el subsecretario Hugo López Gatell, donde es evidente la mejoría a nivel nacional del devenir de esta epidemia, en una presentación que planteamos hacerle en la tarde, vamos a tener un relato del sistema de salud, ese relato que tiene las bases de lo ya mencionado
y cuáles las acciones logradas ante el COVID-19. Para ello, entonces, le pido a Hugo nos presente el informe técnico, por favor. Con su permiso, presidente, secretario, canciller, directora y director. Muy buenos días, tengan ustedes. Vamos a presentar entonces el informe técnico. Si me pasan la primera diapositiva, es al corte más reciente, que es el de ayer por la tarde. Y llevamos 86 días en este proceso de reajuste a la nueva normalidad. Hemos estado con el semáforo de riesgo COVID como el instrumento guía que en las distintas entidades federativas nos va mostrando cuál es la situación que se enfrenta en cuanto a la ocupación hospitalaria, la disponibilidad hospitalaria, la ocurrencia de nuevos casos y también la proporción de personas que resultan positivas al virus SARS-CoV-2. Y se han agregado algunos otros indicadores recientemente consensuados con las 32 entidades federativas, de modo que en la próxima emisión del semáforo de riesgo COVID tendremos un semáforo más detallado. La siguiente, por favor. En esta imagen panorámica se ve una curva epidémica. Esto es la representación de los números de casos que se han presentado a lo largo de las semanas. Noten ustedes que termina en la semana 33, en este momento estamos en la semana 35. Es convencional que en los sistemas de vigilancia epidemiológica no se tomen en cuenta para interpretación las semanas más recientes, porque está todavía el flujo de datos y daría una visión equivocada del cambio en el tiempo. Sin embargo, vemos con mucha claridad que desde la semana 29 tenemos un descenso en el número de casos registrados. Lo que está en la zona oscura de las barras que se ven en la gráfica, en la parte alta, son aquellas personas que, teniendo los síntomas de COVID, se les hicieron pruebas de laboratorio y se descartaron como infectadas por el virus SARS-CoV-2, pero lo que está en las zonas claras de la imagen son los casos observados y confirmados. Tenemos que 43% de las personas en la semana 32 tenían el virus SARS-CoV-2, de las personas que se presentan con síntomas, y esto también muestra un claro descenso desde más del 52% hasta el 43% que tenemos ahorita. Este es un indicador muy importante que se usa universalmente para identificar con otros indicadores la reducción de la epidemia. Por lo tanto, es clara la tendencia al descenso y tenemos ya 28 entidades federativas que tienen una reducción de al menos 2 semanas sostenidas y algunas ya hasta 7 semanas sostenidas de reducción en la epidemia, tanto en la ocurrencia de nuevos casos como en la hospitalización y como las muy lamentables defunciones. En la siguiente imagen lo que vemos es otros indicadores. Estos son los casos estimados. Aquí consideramos también cuáles de aquellas personas que han sido registradas y están esperando su prueba de laboratorio podrían terminar con un resultado positivo y han sido incorporadas a la estadística, lo que nos da un total de 597.353 personas que desde el inicio de la epidemia, el 27 de febrero o 28 cuando se confirmó el primer caso, han tenido la confirmación de la epidemia, y 6% son de la última quincena. Esto es importante, de cuando en cuando lo recordamos. En la narrativa pública existe esta idea de sumar los casos desde el inicio de la epidemia. Esto es importante para que tengamos un trazado de lo que ha ocurrido, pero en términos netos, la cantidad de personas que están con enfermedad activa son solamente aquellas de los últimos 15 días. Por supuesto, quienes están hospitalizadas tienen un periodo más lento de recuperación, pero la gran mayoría, más del 82%, son personas que están en su domicilio, fuera de los hospitales, y solamente el 6% son quienes tienen en este momento enfermedad activa. Son casi 37,000 personas en este país de 127 millones de personas. El otro elemento positivo es que desde la semana 27 disminuye ya con un 56% de reducción la frecuencia de muertes que ocurren por COVID.
COVID es una enfermedad desafortunadamente letal. En México y en todo el mundo se presentan defunciones. Como hemos comentado, estamos convencidos que este fenómeno en su momento dará pie a lecciones aprendidas, como ya señala el doctor Alcocer, secretario de Salud, y una muy importante es cuál es el estado de salud de nuestra población antes de este evento agudo. Y es muy notorio que la mitad de la mortalidad en México mueren casi 725,000 personas por año, y la mitad fallecen por enfermedades asociadas con una mala nutrición, enfermedad metabólica crónica, enfermedad cardiometabólica, es decir, diabetes, enfermedad cardíaca y cerebral circulatoria, cánceres, múltiples cánceres, enfermedad del hígado, en donde la mala nutrición tiene un papel preponderante. Cuando tuvimos la epidemia de COVID, quedó claro en México y en muchos países del mundo que este sustrato de enfermedad crónica fue un elemento muy importante para determinar la mortalidad, y así es que más del 80% de las personas que han fallecido por COVID tenían estas condiciones de enfermedad que les hicieron susceptibles a fallecer, además de la edad avanzada, que también es otro de los elementos de riesgo. En la siguiente imagen lo que vemos es la ocupación hospitalaria que presentamos todos los días. Recordamos, la sociedad lo tiene presente, que uno de los objetivos fundamentales del manejo de una pandemia es evitar que se saturen los hospitales, no por el hecho mismo de que estén vacíos, sino por el hecho de que estén disponibles. Es evidente que no se trata de una meta administrativa de tener hospitales ociosos, sino todo lo contrario, tenerlos listos para operar cuando exista necesidad, reducir la velocidad de transmisión, famoso aplanamiento de la curva, es un objetivo de manejo de la epidemia, porque necesitamos en todo momento que no haya más personas enfermas en necesidad de atención hospitalaria que hospitales disponibles. Entonces, en todo momento hemos mantenido una ocupación hospitalaria menor al 50%, y esto lo logramos con dos intervenciones fundamentales, que son la reducción en el número de contagios a través de la mitigación masiva. Logramos durante la Jornada Nacional de Sana Distancia que cerca de 80 millones de personas estuvieran fuera del espacio público, y esto logró que no tuviéramos una velocidad de contagios y por lo tanto de casos que saturaran los hospitales. Pero también hubo necesidad de ampliar la capacidad hospitalaria, es el elemento que ya menciona también el doctor Alcocer, que estaremos presentando en varias emisiones con la representación de las distintas instituciones de salud, pero logramos ampliar la capacidad hospitalaria, reorganizando el sistema de salud, disponiendo de nuevos equipos que se adquirieron, como los ventiladores mecánicos, reparando otra cantidad muy importante de equipos que estaban abandonados en desuso en las entidades federativas y en las instituciones de salud. Y esto lo logramos afortunadamente en la velocidad necesaria para que estuvieran disponibles. Entonces, 50% de los hospitales estuvieron y han estado en todo momento disponibles. En este momento tenemos 63% de los hospitales que han sido destinados para el tratamiento de COVID están disponibles, con variaciones entre las entidades federativas, lo que depende y ha variado de acuerdo a la intensidad epidémica. Vean ustedes que en este momento Nayarit, Nuevo León, Colima e Hidalgo son las 4 entidades que tienen ocupaciones superiores al 50%, todas las demás tienen ya disponibilidad más del 50%. Y en la penúltima diapositiva quiero también comentar algo de interés público. Tenemos que las camas con ventilador, estas son unidades de atención análogas a la terapia intensiva, parecidas a la terapia intensiva. Cuando hablamos de camas, siempre recuerden que no es solo la cama física, el elemento físico donde se está reposando el paciente, sino todo el conjunto, equipamiento, ventiladores, monitores, bombas de infusión y el elemento más importante, el personal especializado de salud. Ya iremos informando también sobre el incremento de más de 52,000 personas, miembros del equipo de salud, de los cuales tuvimos que reclutar
entrenar, organizar para que tuvieran la capacidad de la atención hospitalaria. Son no solamente el personal directamente clínico, médicas, enfermeros, sino en general el personal que participa, inhaloterapeutas y otros importantes miembros del personal. En la última imagen lo que quisiera es comentar un asunto que es de interés público. Hemos en general identificado que hay preguntas que el público se hace y otras que parecieran estar todavía en una inquietud sobre la intensidad de la epidemia. Uno de estos elementos que durante el fin de semana fue comentado en la esfera pública fue el tema de las pruebas. Y algunos medios de información parecieran con esta idea de que se están reduciendo el número de pruebas, y esto les preocupa porque lo interpretan como que es una decisión de reducir el número de pruebas, y quisieran poner en la interpretación como que se reducen los casos registrados porque se reduce el número de pruebas. Esto ya me lo habían preguntado el martes pasado, creo que usted, y la respuesta es exactamente al revés de lo que se ha interpretado. No se reducen las pruebas primero y entonces por ello hay menos casos registrados, sino en la medida que tenemos menos personas que enferman, menos personas que presentan los síntomas, hay menos pruebas porque hay menos personas que necesitan que se les realice la prueba. En esta imagen lo que vemos es exactamente eso, es la misma curva epidémica, solo que ahora las columnas, las líneas están identificadas con distinto color, que son a quienes se les han tomado muestras para el diagnóstico por laboratorio, que están en las barras azules, en las barras claras, y la pequeña región oscura que se ve al final de la columna, en la parte baja de la gráfica, son el conjunto de personas a quienes por alguna razón no se les tomaron muestras para laboratorio. Y lo que se ve en la línea verde hasta arriba de la diapositiva y que se interpreta en el lado derecho, donde está la proporción de muestreo, el porcentaje de muestreo, 100% es hasta arriba, que muestra con un 1, la mitad de la gráfica es 50% y hasta abajo es 0. Y se puede ver en la línea verde que cuando empezó la epidemia, el porcentaje de muestreo, cuando teníamos muy poquitos casos, era alrededor del 50%. Cuando empezó la fase de crecimiento rápido de la epidemia, donde el tamaño de estas columnas va creciendo, el tamaño de las columnas es el número de personas registradas con enfermedad, subió a más del 95%. Concretamente, noten ustedes que del punto más alto de esta curva, es decir, de esta gráfica que parece una montaña, en adelante, desde ese punto en adelante, todavía aumentó más el porcentaje de muestreo. Es decir, se están haciendo más pruebas, pero hay menos pacientes. Y esto además está acompañado de lo que se ve en la otra línea, que es la línea del porcentaje que resultan positivas. Y se ve que va disminuyendo el porcentaje que resultan positivas, a pesar de que por decisión aumentamos el número de pruebas. Entonces, en conclusión, no tengan esa inquietud. Las pruebas se hacen de acuerdo a lineamientos técnicos que han sido establecidos y son de acceso público desde el inicio de la epidemia. Se han aumentado, están casi al 100% y reduce la proporción, el porcentaje de aquellas que resultan positivas. Finalmente, aprovecho para recordarle también a los medios de comunicación o cualquier persona que los datos son públicos. Como nunca antes en la historia de la salud pública, nunca en la historia de la salud pública de México, hemos puesto desde abril los datos completos, abiertos, para que quien quiera explorarlos a detalle, quien quiera hacer interpretaciones, análisis, pueda hacerlos. Si necesitan asesoría sobre cómo hacerlo, algún medio de comunicación, con mucho gusto podríamos explicar cómo hacerlo. Pero si no, ahí está la información y sabemos que es parte del oficio periodístico consultar las fuentes primarias. En esta ocasión, sobre las pruebas, no recibimos ninguna solicitud de información o de entrevista, pero estamos a disposición. Los datos son enteramente públicos. Muchas gracias.
Con su permiso, señor presidente, señor secretario, señor subsecretario, señora directora general de la CONAGUA, señor director del proyecto Texcoco, señoras y señores. Informarles de esta semana los avances que hemos tenido en cooperación internacional para la materia que nos ocupa. Diría en primer lugar que hemos avanzado en el ámbito internacional en la búsqueda de vacunas y tratamientos en el exterior, pero también se nos indicó por parte del presidente de la República desde el mes de abril que buscáramos el respaldo a los proyectos de vacunas mexicanas. Recordarán ustedes que presentamos 4 a la CEPI, tratamientos y pruebas que se puedan fabricar en México. Entonces, desde aquella fecha, principalmente a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en cuyo consejo está prácticamente todo el gobierno federal. Es una ventaja porque no hay que crear otro comité. Se empezó a trabajar con las instituciones nacionales, Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAB, también con las universidades de varios estados de la República, la Universidad Autónoma de Querétaro, que como ustedes saben presentó uno de los proyectos de vacuna a los que aludí, encabezado por su rectora, la Universidad Autónoma de Baja California, desde luego el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha estado muy involucrado en uno de estos proyectos, y también instituciones como el TEC de Monterrey a través de TEC Salud. Finalmente, se ha resuelto con recursos de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, así que fueron reorientados para esta prioridad, así como recursos internacionales que estamos aplicando, porque tenemos acuerdos de cooperación con muchos países. Se ha resuelto apoyar 19 proyectos en esta primera etapa. Algunos ejemplos: un sistema de monitoreo de pacientes con COVID-19 desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional, el desarrollo de un kit para pruebas PCR de bajo costo, desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y huella génica, una prueba serológica rápida y de bajo costo, desarrollado por CINVESTAB Monterrey, y por supuesto las 4 vacunas, los 4 proyectos mexicanos que debemos respaldar, que son del Instituto Tecnológico TEC Salud Monterrey, del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma de Querétaro, que ya mencioné, y Laboratorios Avimex, Instituto Mexicano del Seguro Social. Adicionalmente a ello, en esta semana tuvimos 2 acercamientos relevantes. El primero es el acuerdo para que México participe con 2,000 voluntarios en la fase 3 de pruebas de la vacuna Sputnik 5, desarrollada en Rusia. Sobre este tema hemos solicitado, y nos han afirmado que lo harán, pues desde luego proporcionarnos las dosis necesarias, pero también la información técnica y los protocolos correspondientes que serán analizados por la Autoridad Regulatoria Mexicana y el sector salud. Y ayer tuvimos una muy buena noticia, porque Italia, con quien hemos tenido una muy buena relación siempre, pero ahora en esta circunstancia, la pandemia, ha estado cerca de nosotros. Hace poco tuvimos una conversación de sus expertos con los nuestros. Bueno, ayer nos informaron que el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lázaro Spallanzani, para que nuestro país participe en lo que será los estudios clínicos de la vacuna GRAD-CoV2. Estamos muy agradecidos con Italia. Por otro lado, informarles que se recibió una misión de expertas del gobierno de Alemania, con quien también tenemos muy buena relación, para intercambio de experiencias y conocimientos sobre la gestión para enfrentar la pandemia. Qué duda cabe que Alemania tiene mucho que compartir, puesto que ha tenido excelentes resultados. El gobierno alemán donó 100,000 pruebas PCR y estuvieron acá con nuestros funcionarios de la Secretaría de Salud, Consejo de Salubridad General, el Instituto Nacional de Nutrición y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas. También les informo que en esta semana la República de Corea
donó 6 equipos para la realización de pruebas PCR y aproximadamente 48,000 pruebas listas para utilizarse. Y finalmente tuve un diálogo, como ustedes también saben, con la ministra de Asuntos Exteriores de Noruega. Con Noruega tenemos una espléndida relación también. Como ustedes saben, en Oslo está la sede de la Coalición para la Innovación en la Preparación para Pandemias. Y también conversamos, además de CEPI, de las propuestas comunes en la ONU, porque Noruega coincide con la postura que el presidente López Obrador ha promovido en el G20 y después ante la Asamblea General de la ONU, de que el acceso a las vacunas debe ser universal. De ahí les pasaría a informar del tema de los consulados en los Estados Unidos. Están funcionando todos, salvo 2, uno que tiene reducción de servicios y otro que nos pidieron que no tuviese actividades presenciales. Todos los demás están funcionando normalmente. Lo más relevante en la semana es que se está extendiendo el sistema de pruebas gratuitas de COVID-19. Esta semana Raleigh y Orlando empezaron también a proporcionar ese servicio de manera gratuita. Y por último, informarles que la ventanilla de la salud, que se trabaja junto con la Secretaría de Salud, allá en todos los consulados, ha atendido 2.327.903 personas, de las cuales de manera directa están los consulados apoyando a 476.192. Algunas imágenes de lo que se hace en San Diego: visita con nacionales hospitalizados; en Atlanta, jornada dominical; y en Los Ángeles, entrega masiva de despensas de alimentos. Esto sería cuanto. Muchas gracias por su atención. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos. Brevemente, nada más recordarles lo que era la Ciudad de México cuando la descubrieron los españoles en 1325, que es cuando se funda. Era una ciudad que tenía 5 lagos y se caracterizaba por un manejo hidráulico sumamente interesante. Teníamos un acueducto con cosas que son súper modernas, apenas nosotros estamos reponiendo en muchos lugares, poner 2 líneas de entrada de agua. Ellos ya tenían las 2 líneas de entrada, una para suministro y otra para limpieza, pero también en ese manejo del agua se tenían chinampas. Era una ciudad ambientalmente muy sostenible. En cuanto al manejo de la basura, se tenía 10 veces más barrenderos que en la época hoy en día, porque se debía poder caminar descalzo en la ciudad sin ensuciarse los pies. Es una ciudad muy limpia, el manejo del agua muy consciente, el manejo de la basura muy consciente, y estaba ya en ese entonces algunos metros por debajo de los 5 lagos que rodeaban a la ciudad. Por eso Netzahualcóyotl, que era un rey que aparte de ser poeta, y mucha gente lo conoce por ser poeta, también era ingeniero, excelente ingeniero hidráulico. Hizo un dique que separó los lagos, en particular el lago de Texcoco, porque era un lago salado. Llegaron los españoles, rompieron ese lago y desde entonces hemos vivido una serie de tragedias que ya, haciendo un zoom muy rápido, en los años 60, los veo aquí, la mayor parte de ustedes son muy jóvenes, ya estaba desecado lo que era el exlago de Texcoco, había unas tolvaneras impresionantes. Se hizo entonces el proyecto del lago de Texcoco y nuevamente recientemente a raíz del aeropuerto pues estaban volviéndolo a desecar. Lo que les va a presentar el arquitecto Iñaki es precisamente este proyecto de cómo restaurar esta zona. Iñaki, por favor. Gracias, doctora. Buenos días, señor presidente, canciller, secretario, subsecretario, buenos días. Buenos días, señoras y señores. Si pudiéramos empezar con el video, por favor. El Parque Ecológico Lago de Texcoco es un acto de justicia histórica en beneficio del Valle de México y en particular de su población más vulnerable. El proyecto está enfocado en una mejor forma de habitar, en busca de un mayor bienestar, de una mejor calidad de vida y de ampliar las oportunidades que existen en la región.
Se trata de un espacio de inmenso tamaño, 15 veces el tamaño del bosque de Chapultepec, que limita al oriente con el área urbana de la zona metropolitana del Valle de México y tiene el potencial de convertirse en uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Algunos de los principales beneficios de este proyecto son: abrir este territorio al uso público y colectivo, mitigar los riesgos de salud y la integridad física de las personas y otras poblaciones, introducir infraestructura agrícola, social, cultural y deportiva en beneficio de zonas vecinas con grandes carencias, promover sistemas de generación y consumo de energías limpias y renovables, entre muchos otros. El objetivo es utilizar un recurso urbano no renovable para crear un espacio de gran belleza, mas no ostentoso. Todo esto permitirá imaginar y construir un mejor futuro para habitar el Valle de México. El Parque Ecológico Lago de Texcoco se convertirá en el símbolo del potencial de renovación de nuestra sociedad. Un ejemplo de cómo retribuir a la naturaleza y a las familias mexicanas la fe en el futuro. Parque Ecológico Lago de Texcoco. Un ícono de un nuevo México. Gracias. Si pasamos a la presentación, por favor. Esa es la última de transparencia en Excel. Exacto. Gracias. Si pasan a la siguiente. Bueno, recapitulando lo que se mencionaba en el video, el objetivo de este proyecto, el principal objetivo es recuperar 12.200 hectáreas como una zona de restauración ecológica con espacios de uso público en beneficio de todos los habitantes del Valle de México, pero en particular de su población más vulnerable. El siguiente, por favor. El proyecto se desarrolla sobre 3 ejes. El primero es el de la protección ambiental para la zona. El segundo va a ser la apertura hacia a partir de 2021 con eventos públicos, ciertos días de la semana. Y el tercero es llevar a cabo acciones permanentes para uso permanente como espacio público del territorio. La siguiente. Hablando del primer tema del eje de protección ambiental para la zona, la idea es crear una figura de protección para las 12.200 hectáreas, que es la totalidad del territorio que se está estudiando. Adelante. Y esto, por recomendación de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, consistirá en crear una zona de restauración ecológica por vía de un decreto presidencial con fundamento en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, y crear una serie de áreas de refugio para proteger especies acuáticas, especialmente aves, vía un acuerdo secretarial con fundamento en la Ley General de Vida Silvestre. Adelante, la siguiente. El segundo eje de acción es la apertura en 2021. Esto estamos planeándolo hacer en 2021, va a depender de que la pandemia nos permita empezar a llevar a cabo estas acciones. Adelante. Y se van a concentrar principalmente en la zona bardeada que ya existe en la zona, al norte de la carretera Peñón-Texcoco, donde se construye el anterior aeropuerto. Son cerca de 4.800 hectáreas que se prevé abrir en ciertos días de la semana, específicamente los domingos, a uso público. Adelante. El objetivo es darle este espacio, un uso de espacio público y permitir a la población de la zona metropolitana del Valle de México poder tener acceso a ella. La idea es poder llevar a cabo carreras y caminatas, actividades físicas grupales, ciclismo, competencias de obstáculos, zonas de patinetas, picnics, circuitos de patines, temas de observación de flora y fauna, vuelo de papalotes, actividades educativas, etcétera, visitas al vivero, y además de festivales, conciertos, espectáculos y cine al aire libre. Adelante. El tercer eje de acción es las acciones que vamos a llevar a cabo para tener un uso público permanente de este espacio. Son 3 tipos de acciones principalmente. La primera es de restauración ambiental. Vamos a crear una gran zona de reserva biocultural y vamos a llevar a cabo construcción de cierta infraestructura, como por ejemplo una estructura de reproducción de vegetación halófila, que es la que puede crecer en la zona. La segunda son los cuerpos de agua, lo que se refiere a cuerpos de agua, primero a lagunas y humedales que van a recuperarse para dar acceso público, como el lago Navorcarrillo, la Ciénaga de San Juan, la laguna Jalapango y Texcoco Norte, y quizá la laguna recreativa. Y después están los cuerpos de agua para regulación hidrológica que se mantienen y se van a
recuperar y conservar y mantener como un elemento de paisaje, como puede ser Casa Colorada, Patitos y todos los drenes y canales que existen en la zona. Finalmente, el equipamiento deportivo, social y cultural, pues se va a construir un parque deportivo, se van a equipar los perímetros de los cuerpos de agua y se van a construir módulos de servicio de emergencia en toda la zona. Adelante. Estas acciones distribuidas en el territorio, pues principalmente se refieren a dos zonas, al sur, el polígono que le estamos llamando Nabor Carrillo, al norte el polígono Bardeado, que ya existe. Aquí, pues hacia el poniente del predio se encuentran los cuerpos de agua para regulación principalmente, hacia el oriente vamos a mantener las lagunas y humedales con acceso público, además del sur el lago Nabor Carrillo, y la zona verde, que es la mayoría del terreno, pues es esta zona de reserva biocultural donde se van a llevar a cabo acciones como pastización, forestación específica, etcétera. La zona morada es una zona donde se está contemplando construir un parque con infraestructura cultural y deportiva principalmente. Y las siguientes imágenes son algunas visualizaciones artísticas de lo que puede llegar a ser este espacio. Aquí estamos viendo una vista del norte hacia el sur del terreno, con la Ciénaga de San Juan ya recuperada y introducida en la zona de Bardeada. Adelante. Esta es una vista del lago Nabor Carrillo con la laguna de Jalapango y Texcoco Norte, y al norte la Ciénaga de San Juan. Adelante. Este es un momento típico del parque, una zona de esparcimiento, picnics y demás, con ciertos espacios para sombra y vegetación que puede crecer en la zona. Adelante. Y con esta terminamos la presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, pues esto es la información. Abrimos para preguntas. Hay una lista larga de compañeras, compañeros. Se apuntaron ayer. Es que si nos vamos a la lista y luego vemos. Vamos a procurar hacerlo pronto, rápido. Hans. Buenos días, presidente, secretarios, funcionarios. Hans Salazar de Sin Censura con Vicente Serrano. Mire, presidente, el día de ayer ha sido intenso en cuestión de reacciones. Estos días han sido de reacciones en las redes sociales por múltiples razones y por la propia corrupción que es el tema central de todo esto, de los videos, grabaciones, etcétera. Quisiera yo preguntarle sobre el tema, por ejemplo, de que la Fiscalía en Estados Unidos le ha entregado al abogado de Genaro García Luna 12 audios nuevos de comunicaciones interceptadas, por supuesto en su contra, por los delitos de narcotráfico, todo esto que se ha estado mencionando y que, bueno, no sería necesario repetir. Pero también está el tema de que la Fiscalía General de la República también ya tiene comunicaciones interceptadas por la DEA, en este caso contra el gobernador de Tamaulipas, el señor Cabeza de Vaca, donde pues se señala que podría haber sido beneficiado de recursos del crimen organizado. Podría ser, hay una investigación y de acuerdo también a información ya publicada, la Unidad de Inteligencia Financiera ya tiene investigaciones abiertas al respecto. También es importante comentar que el expresidente Calderón en todo este escenario, y por eso los estoy citando, ha tuiteado permanentemente, ha estado expresándose en torno a un ataque permanente, ¿no?, a su actuar, al actuar de usted, por ejemplo, si está promocionando la rifa en alusión al avión presidencial, usted ya ha lanzado un video promocionando esta rifa,
y reacciona de manera virulenta permanentemente. Ya ha dicho que por qué no sube, por ejemplo, el video de su hermano, de David León, que ya usted ha abordado en una conferencia pasada. Pero reaccionando a esto, por ejemplo, Abraham Mendieta, un activista y que ha estado permanentemente también actuando en el periodismo, pues le responde con un video de La Tuta, donde ya no es nuevo, donde señala que pues la hermana de Calderón, que pues recibía favores de este narcotraficante que actualmente está preso. En fin, todo este escenario, y esa es la pregunta, presidente, nos lleva a una crispación y una situación delicada. Después de esta reacción, de este tuit a Calderón, recibe ya amenazas directas, por ejemplo, Abraham Mendieta. La semana pasada fue asesinado, por ejemplo, ya también un periodista en Coahuila. Y bueno, empieza a enrarecerse todo este tema entre videos, grabaciones, etcétera. Yo le pregunto, presidente, para que no en el riesgo de que no se siga desbordando esta situación, ¿qué es lo que se ha tratado en las mesas de seguridad pública frente a todo este escenario tan complejo que tenemos en el país? Yo creo que es un momento importante, estelar en la historia de México. Y debemos de ver lo positivo. Tenemos la gran oportunidad, los mexicanos, de desterrar la corrupción, si no de manera definitiva, para ser objetivos, sí de alejarla por mucho tiempo de la vida pública, de acabar con la peste de la corrupción. Yo creo que no se había presentado en mucho tiempo una oportunidad como esta. Entonces, no debemos dejar pasar esta oportunidad y debemos de ir al fondo. Y tenemos elementos. Hay dos casos emblemáticos, graves. Las declaraciones del exdirector de Pemex, del señor Lozoya, que involucra a expresidentes, a funcionarios, a legisladores que recibieron sobornos, según el señor Lozoya, o autorizaron actos de corrupción. Y el otro asunto, también emblemático, es el del señor García Luna, de cómo el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón estaba al servicio de una de las bandas de la delincuencia organizada. ¿Cómo se puede parecer o es lo más cercano a un narcoestado? Porque la acusación que se le está haciendo al señor
versa sobre sobornos recibidos para permitir actividades ilícitas del narcotráfico y al mismo tiempo combatir, desaparecer a otras bandas rivales. Se habla de que se recibió dinero y que había contubernio. Esto pues es gravísimo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Actuar con responsabilidad y hacer valer el Estado de Derecho. Que la Fiscalía General de la República, que es un organismo autónomo, lleve a cabo toda la investigación, como lo está haciendo. Y que logre saber a ciencia cierta lo sucedido, que se conozca la verdad, que se recupere lo robado y que se castigue a los responsables. Entonces, no debemos molestarnos, no verlo como algo negativo, polarizante, de confrontación. Al contrario, si todos ayudamos, todos los mexicanos, a que ya no haya en el futuro actos de corrupción, México va a dar un salto hacia adelante de grandes dimensiones. Es el renacimiento de México, porque nada ha dañado más a México que la corrupción. Por eso hablo de la peste. Un país con tantos recursos naturales, con tantas riquezas, con un pueblo bueno, trabajador, que no sale adelante, que no progresa, que por el contrario tiene millones de mexicanos en la pobreza. ¿Cuál es la explicación lógica? Pues lo hemos dicho muchas veces, la corrupción que había imperado. ¿Cómo es posible que en Dinamarca, que no hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia? Y así otros países. Los daneses no saben qué es la corrupción. Es algo ajeno completamente
a su vida pública y hasta a su vida personal. Por eso tienen establecido el estado de bienestar, pensiones para adultos mayores, servicio médico gratuito, educación gratuita, nivel de desarrollo de primera, pero no hay corrupción. Y así otros países. La tragedia de México ha sido siempre el que ha imperado la corrupción, y sobre todo en este último periodo, que se dedicaron a saquear. ¿Cómo resolvemos este asunto? Pues con apego a la legalidad, con un auténtico Estado de Derecho que no existía, era un Estado de chueco, de cohecho. Ahora, pues está demostrando de que no hay impunidad. ¿Cuándo se había llegado a que un exdirector de Pemex, un alto funcionario, declarara sobre actos de corrupción? ¿Cuándo se había contado con un testimonio público oficial de 60 cuartillas con el relato de actos de corrupción como está expresado en la denuncia del señor Lozoya, más las pruebas que tiene que presentar? Por eso hablo de que es un momento estelar. Lo de García Luna, toda la información, en efecto, todavía antier, más pruebas en el juicio, no solo llamadas, o eso es lo que se entiende, sino investigación sobre cuentas bancarias, sobre manejo de dinero. Pues vamos adelante a limpiar, y todos debemos de ayudar. Y en el caso de los expresidentes, para que no me vayan a acusar de vengativo o de verdugo, hay manera, de conformidad con la Constitución, de que se lleve a cabo una consulta y que decidamos entre todos. Hay, lo expuse ayer, 3 posibilidades y se está en tiempo, porque no se podría llevar a cabo una consulta si no es del 1 de septiembre, mejor dicho, la solicitud, si no se cumple con el procedimiento, del 1 al 15 de septiembre. Y de casualidad coincide de que hay esa oportunidad, porque estamos en vísperas de ese término. Si se solicitara
el 16 de septiembre ya no, ya en todo este año no se podría, ni el año próximo. Es del 1 al 15. ¿Y cómo se puede llevar a cabo la consulta? Repito, si el 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral lo solicita. O sea, se necesitan 1.500.000, 1.600.000 firmas que se tienen que entregar antes del día 15 de septiembre. Lo segundo que establece la Constitución y la ley de la materia es que se puede llevar a cabo la consulta si lo solicita la tercera parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Y la tercera posibilidad es que la consulta la solicite el presidente. Ya ayer se habló de esto. A mí me gustaría mucho que fuesen los ciudadanos. Que los ciudadanos que están porque se juzga a los expresidentes den su firma. ¿Quién organiza? Los mismos ciudadanos, la misma gente. Si no pueden los ciudadanos, en segunda instancia, los legisladores. Yo me quedo hasta el final, porque no necesito recoger firmas, es presentar el escrito. Vamos a ver qué sucede. Si lo solicita los ciudadanos, presentan las firmas, ya pasa esa solicitud a la Suprema Corte de Justicia y ahí se decide si se cumple con los requisitos y si es constitucional la consulta. Y luego de esa resolución va al INE para que se lleve a cabo la consulta. Hay dos posibilidades. Una es que sea el mismo día de la elección federal, el año próximo, creo que 6 de junio, y la otra posibilidad es que sea, creo que en agosto. Eso lo decide en la Suprema Corte. Si es por solicitud de los legisladores o del presidente, tiene que aprobarse en las cámaras, y ya ahora estoy informado que se aprueba en las cámaras con mayoría simple. Esto es muy importante, lo de la consulta, porque son dos vías. La Fiscalía hace su trabajo, los jueces hacen su trabajo y si resultan implicados los expresidentes, hay que decidir
y tenemos también que resolver entre todos. Y desde luego tienen que participar constitucionalistas, tienen que participar abogados, tienen que participar los integrantes tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial para resolver sobre el artículo 108 de la Constitución, que establece que a los presidentes solo se les puede juzgar por traición a la patria. Este es un asunto que se debe de resolver. Yo estoy porque si se va a juzgar a expresidentes, que sea mediante una consulta, que sea la gente, la mayoría, la que decida. Yo voy a votar en contra, tengo mis razones y las voy a exponer. Ya las he dado a conocer y voy a seguir argumentando.